Damos la bienvenida a nuestro director general, Washington Delgado, para el análisis, entrevistas y comentarios de su informativo FM. Con el sello de Forever Music. Muy buenos días, son las 7 de la mañana, 32 minutos, ya son 7:33 en este momento. El día de hoy, jueves 22 de marzo del 2012, estamos en Radio Forever 92.5. La novedad del día, como habíamos previsto durante toda la semana, es el arribo de la marcha de la delegación de los indígenas a la ciudad de Quito. Creemos en este informativo que el día de hoy, antes de las 8, antes de las 9, 10 de la mañana, es digno y necesario la reflexión. Nos alegra y felicitamos a los funcionarios del gobierno que ayer ya dejaron entrever la necesidad de diálogo con los indígenas. Así que la marcha, desde ese punto de vista, ya tendría su primer éxito. Ya se verá luego en el diálogo si no es un diálogo de sordos, sino que abiertamente se llegue con un compromiso sincero a resolver las diferencias que existan entre el ideario de la Revolución Ciudadana y las aspiraciones de la ciudadanía del oriente ecuatoriano, especialmente de estas comunidades indígenas que se consideran afectados. No todos los temas serán de aceptación, pero como decíamos ayer, ojalá aspiramos que se firme un acta de compromiso como una agenda mínima para luego proyectar en aquellos temas en donde no haya consenso para ir paulatinamente resolviéndonos de parte y parte. El alcalde Augusto Barrera ayer anunció que está reglamentando la ocupación de los parques de Quito por parte de Alianza País, que les va a exigir que a partir de las 11 de la mañana desocupen los parques para que los indígenas puedan llegar a esos lugares. Si esto se cumple por parte del alcalde de la ciudad de Quito, Augusto Barrera, no importa que sea un tanto extemporáneo, que se haya dado cuenta que era hasta ofensivo que los aliados del gobierno, Alianza País, llegaran a tomarse esos lugares donde tradicionalmente los indígenas hacían sus plantones, sobre todo el Arbolito, el Parque del Arbolito. Así que esperemos que esto se haga realidad, que Augusto Barrera, efectivamente a las 11 de la mañana, les diga a los señores de Alianza País: señores, ya tuvieron ustedes su tiempo. Por favor, retírense porque acá van a llegar los marchantes. También el arquitecto Fernando Cordero, y hoy día en la mañana con una entrevista establecida entre Orlando Murillo y la abogada Gina Godoy, asambleísta Alianza País, se ha reconfirmado que sí van a ser recibidos los líderes de la marcha en el seno de la democracia, así se denomina también a la Asamblea Nacional. El arquitecto Fernando Cordero ha rectificado aquello que en su momento dijo que inclusive daría asueto, no convocaría a reuniones, es cierto, quizás hubiera sido ideal mejor con una reunión en presencia de todos los asambleístas, pero ya es algo en el momento en que él va a recibir a los delegados de la marcha. Y también varios funcionarios dejan entrever al momento la voluntad de diálogo. Desde nuestra parte, no es porque nos vamos a satisfacer de que finalmente nosotros hemos mantenido esta línea periodística y que se nos ha escuchado. No, yo creo que hay una gran proporción de ecuatorianos que ha dicho lo mismo, que se razone, que se intercambie argumentación, que quizás pudo haberse evitado la marcha y ojalá se evite el día de hoy alguna confrontación, que no exista para nada, provocaciones. Pero esto se pudo haber evitado todo si es que realmente el diálogo se mantenía siempre y que nunca se lo hubiera suspendido. El día de hoy nos toca reflexionar
Y quiero tomar el discurso de Kofi Annan, pronunciado el 5 de febrero del año 2001, en la Escuela de Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Universidad Seton Hall de South Orange, en New Jersey. En el año 2001, Kofi Annan era secretario general de las Naciones Unidas y estaba viviendo el mundo ese conflicto en los Balcanes, en donde descendientes de aquellas tribus antiguas de Europa volvían a rehacer aquellas disputas de 500 años atrás, y algunos líderes tomaban las reivindicaciones para crear odio entre aquellas tribus o en aquellas civilizaciones que habían conformado, por ejemplo, Yugoslavia, al punto que debieron hasta dividirse porque comenzaron de un día para otro, a la misma usanza de los salvajes, a desconocerse e insultarse, discriminarse, hasta llegar a las armas. Lo mismo que ha sucedido permanentemente en Oriente Medio, lo mismo que ha sucedido entre Palestina e Israel. Kofi Annan vivió esos momentos. El discurso tiene 3 páginas, ya quisiera leerlos, leer todos sus párrafos, todo su texto. Pero voy a hacer un extracto nada más, compartiendo con ustedes, amigos oyentes, esa experiencia de este gran hombre, Kofi Annan, y lo que nos dejó para la humanidad sus enseñanzas. Él comenzó diciendo que las Naciones Unidas se fundamentan en la creencia de que el diálogo podía triunfar sobre la historia, de que la diversidad era una virtud universal, de que los pueblos estaban mucho más unidos por su destino común que separados por sus distintas identidades. ¿Qué tal si esta parte ya del discurso, la introducción del discurso de Kofi Annan, se lo aplicara aquí en el Ecuador? ¿Qué tal si dijéramos que la diversidad de opiniones, de criterios, debería ser el factor de unión de los ecuatorianos? ¿Por qué? Porque estamos compartiendo el destino común, que eso debería ser el principal valor para que depongamos actitudes revanchistas, actitudes de odio inclusive, discriminaciones, insultos. La Constitución de Montecristi, que la hemos analizado en estos días, el neoconstitucionalismo, es como una especie de acta de reconciliación. Pero para hacerla material, para ponerla en práctica, debe haber voluntad, y comenzando con los líderes, con el mismo presidente de la República. No separando, no dividiendo, sino sumando. Yo sé que cuando uno habla de esto y cuando opina de esta manera, se dice que somos antigobiernos. Alguien puede hasta confundirse. Yo creo que allí nos fundamentamos en la sinceridad, en la amistad verdadera. Aquel que le dice a la otra persona, la confrontación no conduce a nada. Dialoguemos. Y es lo que uno estudia y aprende para ser un administrador. Y para ver que en todos los lugares, si no hay armonía, no va a haber solución de problemas. Y más bien aquellos pequeños roces se pueden convertir finalmente en conflictos permanentes y lastimosamente también llegar a las agresiones. Kofi Annan dice, la diversidad es la base del diálogo, por una parte. Claro, porque si no hubiera diversidad, ¿quién va a dialogar? ¿Para qué dialogar? Entre dos personas, son diferentes dos personas, tienen que dialogar. Pero también dice Kofi Annan, y por otro lado, la realidad de esa diversidad es la que hace necesario sostener el diálogo. El diálogo necesario para sostener la diversidad, para que cada quien sea respetado. Así que
La diversidad es la base del diálogo y a su vez esa diversidad es necesario para sostener el diálogo, para que exista diálogo, para respetar la diversidad entre personas. Luego dice Kofi Annan, y esto sí es un párrafo completo, que lo quisiera leer, porque si bien es cierto, Kofi Annan se refería a esos líderes mundiales que continúan generando guerras, batallas, divisiones. Dice Kofi Annan, lo dijo en el año 2001, dice: en los últimos tiempos, con demasiada frecuencia, los caudillos y líderes obcecados por un afán de agresión y violencia han alentado a sus seguidores a que se identifiquen con las víctimas de atrocidades del pasado y que traten de vengarse o de protegerse de otros grupos a los que se identifica con los supuestos agresores en conflicto de otras épocas. En muchos casos aducen para ello que los grupos de que se trata pertenecen a civilizaciones diferentes e irreconciliables. Que no hay diálogo entonces, ¿verdad? Esto es lo que Kofi Annan vio y palpó seguramente cuando visitaba esos países en conflictos. Que no solo que habían surgido diferencias, diversidades modernas, actuales, sino que hubieron líderes que retomaban, como ayer oíamos hablar al grupo de indígenas, del tema de que Romillagui era el líder de Quito, que Quito era de los indígenas. Es decir, estamos regresando a épocas pretéritas realmente, para que también esos sean argumentos, o como quien diría, aportaciones a esto que se llama no diálogo, sino más bien echarle más leña al fuego. Este discurso, Kofi Annan lo concluyó con unas expresiones realmente muy sinceras. Kofi Annan hizo una muy buena secretaría en las Naciones Unidas. Dijo: es preciso que iniciemos el diálogo donde quiera y cuando quiera podamos hacerlo. En la mayoría de los casos será más fácil entablar el diálogo antes de llegar al campo de batalla. Miguel Carbonell, a quien hemos consultado en estos días del neoconstitucionalismo, dice que el miedo es parte de la humanidad. El miedo a perder la salud, a ser agredido, a ser asaltado. Pero lo más grande, ahora en el neoconstitucionalismo, es el miedo a perder los derechos fundamentales. Si los indígenas tienen miedo de ser engañados, de ser burlados, de perder sus tierras, de perder el agua, y de pronto algunos otros intereses que vayan más allá de lo que razonablemente la otra parte pueda entender, todo esto debe ser discutido, debatido antes de llegar al campo de batalla. Nos quedamos con el discurso de Kofi Annan y nos quedamos también con esta reflexión. La nueva Constitución de Montecristi obliga al diálogo para materializarla. No puede implantarse o ponerse en práctica, materializarse este nuevo acuerdo nacional que se llama Constitución de Montecristi, si es que no se quiere dialogar por unos y por otros. Y lastimosamente, como hemos remarcado, por grupos de izquierdas que estuvieron asociados en el instante de escribir la misma Constitución, por la que en ese instante estaban unidos y hoy día están divididos. Vamos al corte comercial.